Mire, y en medio de todas estas acusaciones en contra de personas de su partido, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mantenido firme, diciendo que pues ella tiene otros datos y que las acusaciones no son reales. Durante la conferencia mañanera del pueblo, la mandataria rechazó totalmente las acusaciones de que hay morenistas vinculados con el crimen organizado. Dice que es falso de toda falsedad, que nos lo estamos inventando y que usted vive en una realidad paralela. Escuche lo que dijo. A mí me da risa, la verdad. Mucha risa, porque como no tienen otra cosa, como no tienen vínculo con el pueblo, como no lo tienen, entonces se inventan estas barbaridades. Claro, esto que dicen, pues está vinculado con la ultraderecha mexicana, con la ultraderecha de América Latina, con la ultraderecha de Estados Unidos, para acusar que hay vínculos con el crimen organizado. Falso de toda falsedad. Pero más la gente lo sabe. Si no, no tendríamos el apoyo popular que tenemos y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México. Es una narrativa que quieren construir, impulsar, para ver si alguien cae, para ver si alguien se va con la finta. O sea, dice la presidenta que es una finta. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con ese archivo que tienen, las evidencias, el archivo, las acusaciones, es una finta para ver quién cae. Es decir, cuando los mexicanos digamos, ay, Rochamoya es narco, ¿qué nos va a decir? Van a decir, finta. Se fueron con la finta. Dice que es falso de toda falsedad y que nos inventamos barbaridades. Que el gobierno de Estados Unidos está inventando barbaridades. Y que además le da risa. No sé cuánta risa le está dando últimamente. Además de decir que es una narrativa y que son campañas planeadas, la presidenta afirmó que cualquier denuncia contra los funcionarios en México, sean del partido que sean, se investiga y se procede. También le recordó a su audiencia que no deben suponer que todo lo que venga del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es una verdad solo porque lo dicen los americanos. Que nada más, si hablan de García Luna o de Calderón, ahí sí le crea. Pero si hablan de Rochamoya, ahí no le crea. Incluso para demostrar la inocencia del partido, hizo un recuento de cuántos jefes del crimen organizado fueron arrestados en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Vea el recuento. Bueno, les voy a poner aquí antes de leer la carta todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante el sexenio del presidente López Obrador. Y algunas de ellas que fueron extraditadas. Digo, para todos estos, ¿se los puedes pasar para que a todos los compañeros? Del Cártel Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Santa Rosa de Lima, Los Rojos, Arellano Félix, la empresa. Y nada más se está hablando de cabezas, porque son alrededor de 680 detenciones que se hicieron del 2019 al 2024. Si hubiera habido una colusión, pues entonces ¿por qué se detienen? Entonces, esta es la narrativa que han querido poner. Les voy a poner a lo que dice Silva Herzog Márquez, que es increíble. Bueno, lo hace a mi juicio porque Donald Trump finalmente dio en este golpe en el centro de gravedad del régimen. No es un gobernante de un estado por ahí que tiene una cierta dinámica en ese espacio, sino que es la representación de una estrategia política y de la alianza entre Morena y el crimen organizado. Pero yo creo y esa vinculación tiene un padrino. Y el padrino es Andrés Manuel López Obrador. Sí, no, yo estoy de acuerdo con. Imagínense nada más. O sea, no es. A mí me da risa, la verdad. Mucha risa, porque
como no tienen otra cosa, como no tienen vínculo con el pueblo, como no lo tienen, entonces inventan estas barbaridades. Claro, esto que dicen, pues está vinculado con la ultraderecha mexicana, con la ultraderecha de América Latina, con la ultraderecha de Estados Unidos, para acusar que hay vínculos con el crimen organizado. Para acusar, no inventar. Tiene una razón en esa palabra. Uno está acusando y dice, a ver, lo acuso de tener vínculos con las pruebas, no inventar. La oposición se mostró en total desacuerdo con la presidenta. En particular, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a la presidenta y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se involucren en un diálogo nacional para atender la llamada crisis institucional que se vive en México. El comunicado de la diputada. Estamos viviendo la crisis institucional más profunda de la historia moderna de México, generada por los vínculos de los gobiernos con el crimen organizado, fruto de la fracasada política de abrazos no balazos. En al menos 30% del país, la delincuencia organizada es el verdadero Estado. Cobran impuestos a la ciudadanía a cambio de poder vivir y trabajar. Hay un ingrediente adicional. Autoridades de Estados Unidos han señalado, para sorpresa de nadie, presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado. Frente a eso, la respuesta del régimen ha sido cerrar filas y proteger a sus aliados. La pregunta es, ¿el régimen va a seguir usando a la soberanía como escudo político para proteger a los narcopolíticos como en Sinaloa? ¿O va a combatirlos con todas las herramientas del Estado? Claro que la soberanía se defiende, pero que quede claro, hoy a México no lo está invadiendo nadie. Nadie del extranjero está acusando al pueblo mexicano. Lo que están señalando es a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Por lo anterior, hago un llamado a la Presidencia de la República y al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que unamos esfuerzos para encabezar un gran diálogo que sirva para salvar al Estado mexicano del abismo en el que lo han metido los grupos de la delincuencia organizada y los gobernantes corruptos. Es hora de romper el pacto de impunidad. Al final del día, el tiempo es quien dará la razón a un lado a otro. Si son inventos, si son mentiras, si es la ultraderecha o si verdaderamente hay muchos de ese partido metidos con el narco y de varios otros.